Bueno, vamos con otro tema igualmente importante y esto tiene que ver, por supuesto, con el coronavirus, con el COVID-19. Vamos a hablar muchos temas muy importantes, muy interesantes con el doctor Nicolás Barros. Me da muchísimo gusto recibir aquí en el programa. Es especialista en enfermedades infecciosas de IU Health. Doctor Nicolás, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a usted por invitarme. Un placer. Al contrario, vamos a empezar con ¿dónde estamos en cuestión del COVID-19? Los científicos estaban esperando una segunda ola. Obviamente hemos tenido muchas olas pequeñas de COVID-19, de contagios. Lo que estamos viendo es una nueva ola, la tan esperada segunda ola. Es difícil de saber exactamente si es que estamos presenciando una segunda ola o simplemente es un incremento básicamente de la primera que ya simplemente ha seguido subiendo basado en la reapertura de algunos estados y condados. En líneas generales, básicamente a nivel nacional, la mayor cantidad de estados están viendo un incremento de la positividad de los casos y también de la cantidad total de casos, infecciones y hospitalizaciones. A medida que bajan las temperaturas y empieza el invierno, es temido de que pueda seguir incrementándose y que se convierta realmente en una segunda ola mucho más fuerte que la primera, pero las predicciones sugieren que va a haber más casos. Usted como especialista en enfermedades infecciosas, ¿cómo estamos parados? ¿Dónde estamos parados en cuanto al COVID-19? Es decir, ¿qué sabemos ahora de lo que no sabíamos antes? Forma de contagio, ¿dónde estamos? Usted como desde el punto de vista de su especialidad. Hemos avanzado muchísimo con respecto a qué es lo que se sabe sobre el virus. Se sabe ahora cuánto es, digamos, cuánto se puede evitar el contagio con el uso de mascarillas, con el uso de visores, cuánto puede ocurrir, cuán importante es la transmisión, ya sea a través de aerosoles versus simplemente con gotas dentro de los hospitales, y también cómo se comporta, digamos, el virus en pacientes que tienen algún tipo de comorbilidades, ya sea diabetes, hipertensión, obesidad. Y hemos avanzado muchísimo en el tema de diagnóstico y en el tema de manejo. Eh, Cuando se inició la pandemia a nivel nacional, bueno, a nivel internacional, obviamente, pero cuando llegó, digamos, a Indianápolis, la obtención de los test de diagnósticos era bastante limitada. Sin embargo, el día de hoy, la obtención de los test de diagnósticos a través de IU Health y otras instituciones, incluyendo el Departamento de Salud de Indiana, es mucho más fácil. Entonces, podemos llegar a diagnósticos mucho más tempranos y poder hacer mucho mejor seguimiento a los pacientes. Y en el término de métodos de tratamiento, también hemos avanzado muchísimo. Había muchísima controversia al principio con respecto al uso de hidroxicloroquina y algunos otros antivirales. Bueno, finalmente hemos llegado ya a solidificar algunos de los estadios clínicos y hemos llegado a saber que el Remdesivir ayuda a disminuir el tiempo para recuperarse y que la dexametasona y algunos otros esteroides disminuyen la mortalidad en pacientes con infección severa. Hay muchos sectores, varios sectores de la comunidad médica que están empezando a hablar sobre el herd immunity, como le llaman en inglés, que sería la inmunidad colectiva. Pero ¿usted cree que sería buena idea esto? Es decir, hay mucha gente todavía que no le importa o no cree que esto sea real, increíblemente a estas alturas, Yeah. desafortunadamente, pero están empezando a hablar de eso. Explíquenos para que la gente entienda un poquito qué es la inmunidad colectiva o en inglés herd immunity y si esto sería una buena idea o cuáles son los riesgos. La inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño básicamente ocurre cuando suficiente número de infecciones han ocurrido en la población, de manera que no hay suficiente posibilidad para que se vuelvan a infectar y propaguen la infección. Entonces la infección básicamente se extingue automáticamente luego de un tiempo. El asunto con la infección la inmunidad colectiva o de rebaño es que la mayoría de infecciones de enfermedades virales necesitan tener aproximadamente 60 o 70% para poder llegar a eso.
y si es que tenemos una mortalidad aproximada de 1% en pacientes con COVID, entonces estamos hablando de varios millones de americanos que morirían para poder lograr ese tipo de inmunidad de rebaño o colectiva. Wow. No solamente eso, sino que estamos, digamos, basándonos en el hecho de que no pueden existir coinfecciones, reinfección con coronavirus. Pero esto es un tema que todavía está en debate y han habido ya casos a nivel mundial de reinfecciones. Ha habido un caso acá en Estados Unidos y varios casos en otros lados. Entonces, pensar de que no nos podemos infectar otra vez y que vamos a llegar a esa inmunidad colectiva es un poco peligroso y es asumiendo cosas que aún no sabemos. ¿Qué le diría a la gente que dice que esto es como otra gripita? Muy equivocado. Lamentablemente hemos aprendido de la manera más dolorosa, viendo a nuestros pacientes fallecer en nuestras unidades de cuidados intensivos y en nuestras unidades médicas. Las gripes comunes no tienen este tipo de nivel de mortalidad, ni tampoco las gripes por coronavirus, por influenza, no llegan a tener este nivel de mortalidad. Entonces, no, la mortalidad es mucho mayor. Ahora, entendemos obviamente que el COVID-19 no es el primer coronavirus que ha existido. Hay otros coronavirus, incluyendo, me parece, el flu, ¿verdad? Es un coronavirus también. El flu viene a ser influenza, es otro tipo de virus, pero dentro de la familia de los coronavirus hay varios tipos. 4 de ellos, que es el 229E, NL63, OC43 y HK1, son 4 coronavirus que representan aproximadamente 30-40% de los resfríos comunes. Ok. Ahora, perdón que lo interrumpa, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre esos otros coronavirus y este coronavirus, el COVID-19? ¿Por qué es más viral, con más infección? La mayoría de estos son virus que han estado con nosotros ya por muchísimo tiempo y se han ido moldeando y ya no son tan mortales como el coronavirus SARS, coronavirus 2. Los COVID-19, ¿verdad? El COVID-19. Los últimos 3 coronavirus, digamos, los que más nuevos tenemos en la literatura, son el SARS coronavirus 1, que es el SARS del 2002, y luego el MERS, que es el Mediterráneo. Aquellos 2 tienen una mortalidad bastante alta y gracias a Dios no llegaron a ser una pandemia grande cuando ocurrieron. Y el nuevo que tenemos ahora, que es el SARS coronavirus 2, es completamente nuevo para nuestra especie, entonces no tenemos ninguna protección ante ella. Todavía, esperemos que sí. Y de esto precisamente vamos a hablar en el siguiente segmento. Si nos permite, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más con el doctor Nicolás Barros. No se vaya.